Con solo estos materiales y 5 puntos básicos puedes crear cosas así. Y en este video te voy a enseñar paso a paso cómo empezar desde cero, incluso si nunca has tejido antes, ya que veremos qué herramienta básica necesitas, qué hilos te recomiendo usar y qué puntos aprender. Y quédate hasta el final, porque te voy a mostrar los proyectos más fáciles para empezar sin frustrarte en el intento. Vamos a comenzar con lo imprescindible para tejer, los ganchillos. En el mundo del crochet encontrarás una gran variedad de ganchillos, desde los tradicionales hasta los ergonómicos, que cada vez son más populares por su comodidad. Y aquí viene otra duda muy común. ¿Es mejor usar un ganchillo tradicional o uno ergonómico? La diferencia principal está en la comodidad. Los ganchillos ergonómicos tienen un mango más grueso que se adapta mejor a tu mano, lo que hace que no tengas que apretar tanto al tejer. Y esto es clave, sobre todo cuando estás empezando, porque al inicio es normal tensarse más de la cuenta. En cambio, los ganchillos tradicionales funcionan perfectamente, pero al ser más delgados pueden cansar más la mano con el tiempo. Entonces, ¿cuál elegir? Si puedes, te recomiendo un ganchillo ergonómico para mayor comodidad, pero si solo tienes uno tradicional, estará perfecto para iniciar. También existen kits económicos que incluyen diferentes tamaños, ideales para principiantes. Mi recomendación es que si estás empezando, puedes usar un ganchillo de 3 a 4 milímetros, ya que es perfecto para aprender los puntos básicos. La medida perfecta del ganchillo usualmente te lo recomienda la etiqueta de tu hilo. Como tips te puedo decir que si tejes apretado, te sugiero que uses un número más grande, y si tejes suelto, utiliza un ganchillo de menor medida. En mi caso, comencé con un set económico que incluía varias medidas, lo que me permitió practicar distintos proyectos sin gastar mucho dinero. No necesitas comprar todos los tamaños al inicio, empieza con 1 o 2 y luego ve ampliando según tus proyectos. Te dejaré el link de los ganchillos con los cuales empecé en la descripción de este video. Ahora que ya sabes qué ganchillo elegir para empezar, hay algo igual de importante o incluso más, que va a influir en cómo se ve tu tejido, y es el hilo que uses. Porque puedes tener el ganchillo ideal, pero si eliges un hilo incorrecto, te va a costar ver los puntos, te vas a confundir y probablemente te frustres. Y esto es lo que no quiero que te ocurra. Así que en esta parte te voy a explicar qué tipo de lana o hilo deberías usar para empezar, y que de este modo se te facilite el aprendizaje. Y también cuál es mejor evitar al inicio. Y aquí viene una de las dudas más comunes cuando estás empezando. ¿Uso lana, hilo de algodón o acrílico? Porque sí, parecen iguales, pero no lo son, porque no todos los hilos son iguales, y entender esto desde el inicio te va a ahorrar muchísima frustración. Mira, básicamente existen 3 tipos principales según su origen: el algodón, el acrílico y la lana. Y cada uno se comporta distinto cuando tejes. Por ejemplo, el algodón viene de una planta. Eso hace que sea una fibra más firme, con menos elasticidad, y lo más importante, hace que los puntos se vean súper claros. Y créeme, cuando estás empezando, poder ver bien los puntos es todo. Mientras que el acrílico es completamente diferente. Es un material sintético creado por el ser humano, por eso suele ser más económico y fácil de conseguir. Pero también es más resbaloso y a veces un poco peludito, entonces los puntos no se ven tan definidos, y ahí es donde muchas personas se confunden. Y luego está la lana, que proviene de animales como las ovejas. Es cálida, suave y elástica, perfecta para proyectos de invierno, pero también suele ser más costosa y no es la más recomendable para aprender desde cero. Ahora, hablemos claro. Si buscas lo más barato, el acrílico gana. Si buscas equilibrio entre precio y aprendizaje, el algodón es la mejor opción. Y si buscas calidad para proyectos específicos, la lana es ideal. Entonces, si estás empezando, mi recomendación es muy simple. Empieza con algodón. No es el más barato, pero sí el que más te va a ayudar a aprender rápido, a entender los puntos y a no frustrarte en el proceso. Y ahora llegamos a la práctica con los puntos básicos del crochet, porque antes de hacer cualquier proyecto bonito, necesitas dominar estas bases. Pero tranquila, no son muchos, solo necesitas aprender 5 puntos, y con eso puedes hacer muchísimas cosas. Te lo voy a explicar uno por uno. Nudo corredizo. Este es el punto de partida en crochet. Se llama corredizo porque puedes ajustarlo tirando del hilo, y eso es clave para trabajar cómoda. Tiene que quedar firme, pero deslizarse bien en el ganchillo.
cadena o cadeneta. Este es el primer punto que siempre vas a hacer. Es literalmente la base de todo tejido en crochet. Piensa en la cadena como el inicio de tu proyecto, como si fueran los cimientos de una casa. Aquí lo importante es que todos los puntos tengan un tamaño similar. No apretar demasiado el hilo. Si tu cadena está muy apretada, después te costará seguir tejiendo. El punto enano o punto deslizado. Este es uno de los puntos más bajos del crochet. Prácticamente no tiene altura, por eso queda plano y muy discreto. No se usa para construir tejido en sí, sino para funciones más específicas. ¿Para qué sirve? Principalmente para unir partes, cerrar vueltas y desplazarte dentro del tejido sin que se note. Es un punto clave para lograr terminaciones limpias y prolijas. Así que, aunque es muy simple, cumple un rol súper importante en cualquier proyecto. Punto bajo. Este es uno de los puntos más fáciles y más usados. Se caracteriza por ser bajito, firme, ideal para principiantes, perfecto para amigurumis y tejidos compactos. Este punto te ayuda mucho a practicar el control del hilo. Punto medio alto. Este es como un punto intermedio, ni tan bajo como el punto bajo, ni tan alto como el punto alto. Es ideal porque te permite avanzar más rápido, mantiene buena forma en el tejido y aquí empiezas a notar más fluidez al tejer. Punto alto. Este punto ya es más largo y hace que el tejido avance mucho más rápido. Se usa mucho para bufandas, prendas y proyectos más sueltos. Ojo, aquí es importante mantener la tensión para que no te queden espacios muy grandes. Te dejaré el link a los videos dedicados a estos puntos para que puedas practicarlos aún más. Con solo estos 5 puntos puedes hacer accesorios, ropa, decoración y mucho más. No necesitas aprender todo de una vez. Practica cada punto varias veces hasta sentirte cómoda y recién ahí pasa al siguiente. Y cuéntame, ¿cuál de estos puntos te parece más fácil hasta ahora? Ahora que ya conoces los puntos básicos, hay algo que te va a hacer la vida muchísimo más fácil cuando estés tejiendo: los accesorios. Y no necesitas 1000 cosas. De hecho, con solo estos 3 accesorios puedes tejer muchísimo más cómoda y evitar errores. Marcadores de punto. Estos son pequeños pero muy útiles. Sirven para marcar el inicio de una vuelta, no perderte en el tejido, saber exactamente dónde estás. Si estás empezando, esto te va a salvar de desarmar todo el tejido. Aguja lanera. Este accesorio es clave para los acabados. Se usa para esconder los hilos sobrantes, cerrar proyectos, dar un acabado limpio y prolijo. Sin esto, tus proyectos no se ven terminados. Cinta métrica. Puede parecer básica, pero es muy importante. Te ayuda a medir tus proyectos, seguir patrones correctamente, asegurarte de que todo tenga el tamaño adecuado. Especialmente útil si quieres hacer ropa o accesorios que sí te queden bien. Así que, con solo estos 3 accesorios, te organizas mejor, evitas errores y logras acabados más profesionales. Y lo mejor, son económicos y fáciles de conseguir. Recuerda que te dejaré los links de los elementos que puedes comprar. Así que, si te gustó este tipo de contenido, suscríbete. No necesitas ser experta para hacer cosas bonitas. De hecho, con lo que ya sabes, puedes hacer estos 3 proyectos desde hoy. Scrunchies o coleteros tejidos. Este es el proyecto perfecto para empezar. ¿Por qué? Es rápido, es fácil y el resultado se ve hermoso. En muy poco tiempo puedes tener algo terminado y eso motiva muchísimo. Además, puedes jugar con colores, texturas y hacer varios en una tarde. Posavasos tejidos. Este proyecto es simple, pero muy satisfactorio. Te ayuda a practicar los puntos, mejorar tu tensión, ver progreso rápido y lo mejor es que son útiles y decorativos. Literalmente, estás creando algo bonito y funcional al mismo tiempo.
manta básica. Y aquí viene tu primer proyecto grande. Pero tranquila, no tienes que hacerlo todo de una vez. Puedes ir tejiendo poco a poco, por partes, incluso por cuadritos. Y eso es lo lindo, vas viendo cómo crece tu proyecto mientras mejoras tu técnica. Y si llegaste hasta aquí, ya tienes todo lo necesario para empezar. Como ves, no necesitas saber todo para empezar, solo necesitas dar el primer paso. Elige un proyecto, el que más te guste, y empieza hoy, porque así es como realmente se aprende crochet. Es práctica, 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 pero también es estilo, ya que puedes crear tus propias prendas para lucir y combinar. Y ahora quiero leerte. ¿Cuál de estos proyectos te gustaría hacer primero? Déjamelo en los comentarios, que Dios les bendiga, y si este video te ayudó, no olvides guardarlo y suscribirte porque aún quedan muchas cosas que aprender, como por ejemplo el bloqueo de tejido.